Buenos días, hermanos y amigos que me ven a través de las redes sociales por YouTube. Bienvenidos a otra clase bíblica más. Hoy 13 de diciembre del 2020. Es para mí un placer y un honor dirigirme a ustedes para concienciarlos y orientarlos acerca de las cosas espirituales. Ustedes saben, hay mucha confusión en el pueblo creyente de Dios y tiene que ser así porque eso es profecía. En segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 en adelante, Pablo habló acerca de la apostasía. Por lo tanto, como es profecía, tiene que existir. Todos los movimientos que existen hoy día son movimientos creados por hombres y hay que medirlo por medio de la Escritura para ver si están a tono con la palabra de Dios. Todos aquellos que estén conforme a la palabra de Dios no tendrán problemas con Dios, pero aquellos que no estén a tono o acorde con la palabra de Dios tendrán problemas gravísimos con el Señor. Ustedes saben que en Mateo 15, Cristo habló del ciego que guía a otro ciego, y en aquel entonces, cuando usó ese término, esa palabra fue para sus propios hermanos nacionales que no, entiéndase los líderes, que no le quisieron creer. Y Jesús le dijo, ¿verdad?, al pueblo común, que si se dejaban llevar por ellos, por sus creencias equivocadas, pues lamentablemente también se iban a perder. Y eso pasa hoy día. Estos feligreses que están en estos movimientos son víctimas del engaño o del error de los líderes religiosos de los diferentes movimientos. Y dentro de estos movimientos hay creyentes sinceros, devotos, que creen en Dios de corazón, y hay creyentes fanáticos devotos. Esos fanáticos devotos son los que todo lo que el líder les enseña y cree es lo que ellos también creen. Lamentablemente eso es así, pero yo le pido a Dios, ¿verdad?, que aquellos ignorantes que son sinceros, que están siendo engañados por estos líderes, Dios tenga misericordia de ellos y los salve en el día cuando Cristo venga. Estamos estudiando doctrinas sobre el catolicismo. Y como ustedes saben, este movimiento es uno que tiene su propio dogma, o sea, cuando se llama Iglesia Católica Romana, eso quiere decir Católica Universal. Romana se refiere al dogma romano o a las enseñanzas de estos hombres, y apostólica significa el credo de los apóstoles. Pues este movimiento, como regla de fe, tienen dos fuentes de información, que es la Biblia, y también tienen el dogma romano. Pues este movimiento tiene un líder que se llama Luis Toro, venezolano, que transmite, ¿verdad?, por YouTube, y ha llevado a mucha gente allí a debatir con él, y a muchos de ellos él los ha ridiculizado. Pues yo, a través de las redes sociales, por YouTube, lo que estoy haciendo es refutar a este líder engañador, que es un usurpador de la verdad. Y entonces, lamentablemente, pues esos feligreses que están allí en el local donde él se reúne, lo aplauden y secundan todo lo que él cree y enseña. Pues yo opino que muchos de los que están con él allí son sinceros y están buscando de verdad. Pues esos que me vean a través de YouTube, que comparen lo que él cree con lo que yo creo y enseño. Pues vamos a hablar sobre o acerca de la confesión. Me refiero acerca de confesar los pecados. Roma hizo como doctrina que cuando un pecador comete pecado, tiene que ir donde lo que ellos le llaman sacerdote, o un cura, o padre, para que este pecador le confiese sus pecados al Padre. Y viene este líder, funge como mediador o intermediario entre ese pecador y Dios, para que Dios lo perdone.
Cuando vamos a la Biblia, encontramos que eso es totalmente una aberración. Eso no aparece en la Biblia. En primer lugar, dice en 1 de Pedro 2:9, que a la iglesia, entiéndase, hombres y mujeres, se le llamó real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque cuando nosotros como cristianos cometemos pecado, pues le pedimos perdón al Padre en el nombre de Jesús y el Padre pues nos perdona. Pero Roma se creó esa práctica y usa sacerdotes en diferentes lugares del mundo, donde Luis Toro es uno de ellos, y en Puerto Rico sale por la radio uno que se llama Carlos Pérez, que tiene todos los viernes, ¿verdad?, una información radial a través de una emisora que no voy a decir el nombre, y aparte de él también, pues dentro de este movimiento hay muchos sacerdotes en diferentes partes del mundo donde median entre el pecador y el sacerdote. ¿Qué dice la Biblia? Pues usted tiene dos opciones o dos alternativas. ¿Qué dice la Biblia? Pues en primer lugar, en 1 de Timoteo 2:5, Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Noten la expresión, hay un solo mediador. Pablo no mencionó dos mediadores, como ha hecho este movimiento, entiéndase, los teólogos romanos. Pablo mencionó un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Por lo tanto, cuando usted le va a pedir algo a Dios Padre, pues tiene que hacerlo en el nombre de Cristo. En Hebreos 7:25, dice el escritor que Jesús está a la diestra de Dios Padre para mediar entre Dios y el hombre, ¿verdad? Para interceder por el hombre ante el Dios Padre. Eso está en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice que Jesús está a la diestra de Dios Padre para interceder por los que creemos en Cristo y en su obra. Él es nuestro, ¿verdad?, intermediario. Pero Roma, te repito, tiene como intermediario a un hombre pecador igual que tú, igual que yo. ¿Me sigue? Entonces, pues a diferencia de ellos, pues nosotros tenemos un intermediario entre Dios y nosotros, a Cristo hombre, que jamás pecó. Yo quiero que tú entiendas que estos intermediarios sacerdotes católicos son un pecador igual que tú, igual que yo. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Pero Cristo se diferencia de ellos y nosotros. Porque Cristo no cometió pecado y por eso es que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. En 1 de Juan 2:1 y 2, en primera de la epístola de Juan, versículos 1 y 2, Juan dijo claramente: hijitos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo, ¿verdad? A Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pues por lo tanto, si Cristo es nuestro abogado, ¿por qué este movimiento corrupto de teólogos romanos sacaron esa doctrina? Pues porque es una doctrina de hombre. Es una doctrina o una práctica sacada por Satanás o inventada por Satanás, y entonces utilizó a estos líderes católicos, y los feligreses, como no tienen conocimiento de la Biblia, no estudian la Escritura, pues le creen y le creyeron. Pero siempre he dicho y repito que si Cristo no viene en 200 años, este movimiento va a desaparecer porque no tiene sustancia bíblica. El catolicismo no aparece en la Biblia. Repito, por eso fue que Martín Lutero, cuando se dedicó a estudiar la Biblia por sí mismo,
encontró errores mayúsculos en este movimiento corrupto dirigido por estos teólogos católicos romanos. Así que por lo tanto, lo que te estoy probando es que según la Escritura, si tú vas donde un hombre para confesarle tus faltas personales o tus pecados, para que ese hombre le pida a Dios que te perdone, tú estás cometiendo un pecado por hacerlo. Estás cometiendo un pecado, ¿por qué? Número uno, porque ese hombre donde tú vas es un pecador igual que tú. Porque eso está en Romanos 3:10, que no es justo ni aún uno. Y Pablo dijo, ¿verdad? En Gálatas 1:6-10, maldito el hombre que confía en el hombre. Si alguno predicare una cosa diferente, sea maldito. Pues entonces, estos líderes están siendo maldecidos por Dios, y tú por falta de conocimiento vas donde ellos, y cuando cometes un pecado, como ellos te probaron que sus prácticas son correctas, pues tú ingenuamente vas donde ellos y le confiesas tus faltas personales para que ese hombre, que es un pecador igual que tú, medie por ti, medie entre ti y Dios, para que entonces venga Dios y perdone los pecados que tú fuiste y le confesaste a ese hombre que es un pecador igual que tú. Y entonces esta gente se sienten, todos los líderes se sienten en el aire, en las nubes. ¿Por qué? Pues yo soy sacerdote, yo soy cura, yo soy padre. Y entonces pues se sienten bien halagados cuando va uno y se arrodilla delante de ellos para pedirle perdón por los pecados que ha cometido. Cuando te busca en Hechos capítulo 10, que Pedro se encontró con los gentiles, en este caso con Cornelio y su familia, cuando Cornelio se postró ante Pedro, Pedro le dijo, levántate que yo soy hombre igual que tú. Eso se lo dijo Pedro a Cornelio y su familia. Te lo voy a leer para que no vaya a pensar que me lo estoy inventando, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, cuando Pedro se encuentra con Cornelio, ¿verdad? Dice, versículo 25 del capítulo 10 de los Hebreos, de los Hechos, perdón. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. O sea que, para colmo, adoró a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esa expresión significa que Pedro le dijo, no te postres ante mí, ni me adores, porque yo soy un hombre igual que tú, pecador. Eso fue lo que Pedro quiso decirle a Cornelio. Y estos líderes corruptos, sacerdotes, curas o padres, como tú quieras llamar al católico, aceptan que tú te le arrodilles para que tú le confieses tus pecados, para que luego él le pida a Dios que los perdone. Si Pedro estuviera vivo hoy día, ¿qué Pedro le diría a esos llamados padres o sacerdotes? ¿Qué Pedro le diría? Mira, los condenaría. Pedro los condenaría. Ese Pedro que ellos dicen que fue el primer papa, los condenaría. ¿Por qué? Porque Pedro claramente admitió que es un pecador igual que los demás. Y tú vas donde ese sacerdote o cura o padre, como ustedes le llaman, para que una vez ustedes le confiesen los pecados, pues entonces le pide a Dios que los perdone. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que cuando tú cometes un pecado, pues tú tienes entonces que pedirle perdón a Dios en el nombre de Cristo. ¿De dónde Roma sacó la práctica de que un sacerdote tiene que mediar por ti para que Dios te perdone? Pues vamos a la semana pasada, cuando yo te di la clase sobre el papado, que Jesús le dijo a Pedro de atar y desatar. Vamos a analizarlo en Mateo 16,
19. Jesús le dijo a Pedro, vamos a ver del 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya yo di la clase que la roca no fue Pedro, sino Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Subraya la palabra reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí Cristo mencionó una cosa que vamos a analizar. Reino de los cielos, llaves, atar y desatar. Reino de los cielos, llaves, atar y desatar. La palabra llaves no significa o se refiere a llaves literales. Se refiere al primer mensaje que Pedro iba a dar para que una vez las personas lo escucharan y reconocieran a Cristo como su Salvador, y en su obra el Padre los iba a salvar. A eso que se refiere llaves, al primer mensaje que Pedro iba a dar. ¿Por qué? Porque por Pedro haber confesado que Cristo es el Hijo de Dios, pues Jesús le dijo a Pedro, pues tú vas a tener el privilegio, o yo te voy a dar el privilegio para que tú seas el primero que predique el mensaje en cuanto a mi persona y mi obra, para que aquellos que la crean se salven. Entonces, una vez estas personas crean tu mensaje acerca de mi persona y de mi obra, pues el Padre los va a salvar. Y eso está en Hechos capítulo 2, te lo voy a probar, para que no vayas a pensar que me lo estoy inventando. En Hechos 2, versículo 36 en adelante, dice lo que dijo Pedro. Pedro les dijo a ellos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, no, a Pedro y a los otros apóstoles, no a Pedro solo, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, reconocemos que fuimos utilizados para juzgar a Dios y condenarlo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nota que Pedro le dijo que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el don del Espíritu Santo? Pues la salvación que Dios le iba a proveer a ellos si creían en Cristo y en su obra. Pues eso fue lo que Pedro le predicó en el día de Pentecostés. Dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice en el versículo 47 que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pues aquí vemos que cuando Pedro dio el primer sermón, cuando Jesús dijo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, pues aquí lo que estamos viendo, que eso se cumplió en el día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia o el reino, que es lo mismo, y cuando Pedro dio el primer sermón a esas 3,000 personas, las ató para Dios y las desató de Satanás. A eso fue lo que se refirió a atar y desatar. Eso no tiene que ver nada para que una persona venga y medie entre Dios y un pecador para que Dios le perdone los pecados. Pero vino Roma y de ahí sacó lo que se le llama el celibato o el sacerdocio, para que entonces vayan los católicos y le pidan perdón a un hombre pecador igual que ellos o igual que él, para que medie entre Dios y él y venga Dios y lo perdone. Pues vino Roma, manipuló, torció lo que Pedro dijo. Por lo tanto, aquí atar y desatar no tiene que ver nada con la confesión de un pecador a un hombre que ha cometido un pecado. ¿Lo entendiste? Te lo expliqué de una manera elemental. Atar y desatar y atar es sinónimo. Tú a la persona cuando le predicas, lo desata de Dios, del diablo, perdón. La persona cuando tú le predicas, lo desatas de Dios y lo atas para Cristo. Y viceversa, cuando le predicas a una persona,
la desata de Satanás y lo ata para Dios. ¿Me sigue? Así de sencilla es la escritura para entender. Pero estos manipuladores, como este Luis Toro, que es un manipulador de la escritura, es un torcedor, este señor es un apóstata. Es un apóstata utilizado por Satanás para engañar a esos pobres feligreses católicos que delegan en él y le creen. En Mateo 18 también se menciona la palabra atar y desatar. Pero vamos a ver a qué se refirió aquí. Vamos a ver a qué se refirió aquí de atar y desatar. Para entenderlo hay que empezar a leer en el versículo 15 en adelante. Jesús le dice a sus discípulos, porque en esta conversación tuvo que ver en específico con los discípulos, que eran 12. Eso está en el versículo 1 del mismo capítulo 18. Y Jesús le dijo a ellos, por tanto, si tu hermano peca contra ti, nota, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere has ganado a tu hermano. O sea, si un hermano peca contra mí, mi deber es ir y reprenderlo y decirle, mira, me ofendiste, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues yo entiendo que tú actuaste mal delante de Dios. Dice Jesús, mas si no te oyere, ese que me ofendió, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Jesús dice, si ese que te ofendió pecó contra ti, no te oye, búscate un par de testigos y tú vienes y lo señalas como que te ofendió. Y si no se arrepiente o reflexiona, mira lo que sigue diciendo Jesús. Si no los oyere a ellos, a ese par que yo busqué como testigos, dilo a la iglesia, que es toda la congregación. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, Jesús está hablando aquí de una ofensa personal que uno comete contra otro. Pues el proceso es que si alguien peca contra mí, que lo repito, yo tengo que reprenderlo, decirle que me ofendió, y si la persona no rectifica y corrige y acepta que pecó contra mí o que me ofendió, Jesús dice, búscate 2 testigos, y es lo mismo. Si no los oye en presencia de ellos, llámate a toda la iglesia. Si no, delante de toda la iglesia, no se arrepiente, dice Cristo, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, ese que me ofendió o pecó contra mí, se perdió. Y sigue diciendo Jesús, de cierto digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pues aquí atar y desatar se refiere no a la predicación del evangelio en cuanto a Cristo. ¿Lo entendiste? En Mateo 16, 18 y 19 sí tuvo que ver de atar y desatar con uno predicarle a una persona que no conoce a Cristo. Y ya te expliqué que si se convence por tu predicación, tú lo desataste de Satanás y lo ataste para Cristo y viceversa. Y aquí entonces atar y desatar no se refiere con la predicación del evangelio hacia otra persona, sino que atar y desatar aquí se refiere a una ofensa personal de un hermano hacia ti. ¿Lo entendiste? Pues por lo tanto son 2 cosas diferentes. Allá tuvo que ver de atar y desatar con la predicación del evangelio de un pecador, y aquí tiene que ver atar y desatar con una ofensa personal de un hermano hacia otro, que son 2 cosas diferentes. ¿Pero qué hizo Roma? Sacó de Mateo 16, 18 y 19, sacó a atar y desatar en cuanto a lo de Pedro, para que un cura medie entre tú y Dios para que Dios te perdone. Eso es un disparate. Eso no tiene base bíblica. Eso son doctrinas de hombres. Por eso es que yo le llamo virus espirituales. Porque a ti, católico honesto y sincero que busca de Dios de corazón, te engañaron, te lavaron el cerebro y tú no puedes ser fanático, tú tienes que tener mente abierta.
para que cuando tú veas estas verdades que Jesús te está diciendo, rectifique y corrijas, porque si no te vas a perder con ellos. Así de sencillo es, Jesús lo dijo, ¿verdad? Si un ciego guía al otro ciego, ambos caen al mismo hoyo. Así que según el orden bíblico, ningún hombre tiene que mediar, interceder o abogar por ti, ni tampoco mujer, para que Dios entonces resuelva tus problemas. Esos fueron y son doctrinas creadas por esos teólogos corruptos romanos. Y entonces, como tú no estás instruido por la palabra, no tienes conocimiento, vinieron y te metieron ese veneno. Y eso es lo que está haciendo este Luis Toro venezolano, envenenándole la mente a esos pobres fieles católicos que le creen. Pero como te dije, dentro de este movimiento hay muchos fieles católicos que te van a abandonar, Luis Toro, que van a abandonar las creencias católicas, porque van a encontrar, cuando se instruye por la palabra, que el catolicismo no aparece en la Biblia. Espero que la clase de esta mañana la hayas entendido bien. Te voy a repetir los textos bíblicos. En Hebreos 7:25 se menciona a Jesús como intermediario entre Jesús y nosotros. En 1 Timoteo 2:5 se menciona solamente a Jesús también como mediador. Y en 1 de Juan 2:1 y 2 se menciona a Jesús como abogado. Pablo ni ningún apóstol utilizó a otro hombre para que medie por ti cuando tú tienes una falta, ya sea personal con una persona o para con Dios. Eso es totalmente una doctrina de demonio, como dijo Pablo, ¿verdad? En 1 Timoteo del 1 al 4. Esos son doctrinas de demonio y lamentablemente ahí es donde tú estás metido. Y la pregunta es, ¿puede haber salvación en una doctrina que Pablo le llamó de demonio? Pues por lógica, no. ¿Entendiste? Por eso es que en el diario vivir muchos católicos se van hacia otros movimientos. Porque cuando se instruye van a encontrar en la Biblia que el catolicismo no aparece. Y yo fui uno de ellos en mis comienzos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el catolicismo no tiene sustancia bíblica. Yo reto a Luis Toro que me refute esto. Te reto, Luis Toro, que me refute esto. Y reto a los teólogos católicos romanos que me refuten esto. Los reto por las redes sociales, que me refuten esta clase de hoy también. Porque saben que no la pueden refutar. Por eso es que ellos dicen que son los únicos que tienen la autoridad para interpretar e enseñar la Biblia. ¿Entiendes? Porque les conviene que tú no te instruyas, católico sincero. Espero en Papá Dios que tenga misericordia y compasión de ti si eres un ignorante que desconoce estas verdades. Porque Dios es un Dios de amor. Pero si llega a escuchar verdades y no rectifique y corrige, te perdiste o te vas a perder. Eso está en Juan 12, 46 al 48. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Mas el que me oye, el que oye mis palabras y no las recibe, yo no le juzgo. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Nota, ella le juzgará en el día postrero. Este Luis Toro, si no se arrepiente de los errores que está enseñando, se perdió. Y eso es lo que dice la Escritura. Los Pablo claramente lo dijo en Arroyo de Bichuela, en 1 Timoteo 6 al 10. Si alguno predica un evangelio diferente, sea maldito. Y en esa clasificación está este caballero de Luis Toro. Dios los bendiga a todos y hasta el miércoles con la ayuda de Papá Dios. Y espero sigan viendo mis videos porque ese es mi trabajo, esa es mi función. Concienciar al pueblo creyente que está en los diferentes movimientos para que sepan qué es lo que está pasando en el mundo religioso. Dios te bendiga y hasta el miércoles.